Amigos míos, hola. El episodio de hoy trata sobre qué análisis debe hacerse un hombre. ¿Por qué es importante ver este video hasta el final hoy? Porque lamentablemente la mayoría de las veces vivimos con una gran cantidad de problemas y no lo sabemos. Porque nos guiamos por los análisis, vemos los valores de referencia y pensamos que si nada aparece en rojo, todo está bien, pero en realidad no es así. O al contrario, creemos tener muchos problemas, pero en realidad no está tan mal. ¿Alguien se hace los análisis incorrectamente? En este episodio te contaré, primero, qué necesitas para revisar tu salud de manera básica. Segundo, cómo debes hacerlo. Y tercero, dónde debes realizarlo. ¿Cómo debes prepararte correctamente para esto? Para no tirar el dinero a la basura y obtener datos realmente precisos, y no solo resultados inflados o disminuidos. Y por supuesto, algunos trucos, consejos y sugerencias. ¿Dónde sería más correcto hacer esto? ¿Para qué es necesario hacerlo en general? Es necesario hacerlo, porque si nada te molesta desafortunadamente o afortunadamente, eso nunca significa que todo esté bien o mal contigo. Por eso es mejor no esperar hasta que te salga algún problema serio, porque si ya tienes síntomas o molestias, la mayoría de las veces eso significa que ya perdiste el momento en el que podías curarte o arreglar la situación con poco esfuerzo. Por eso vamos hasta empezar por orden, qué es lo que hay que hacerse para protegerse al máximo y detectar enfermedades en etapas tempranas. Lo primero es algo así como un icono, diría yo, de los análisis. Es un hemograma clínico completo con fórmula leucocitaria. Al hacer este análisis podemos ver si no tienes deficiencia de hemoglobina, si no tienes anemia, si no tienes inflamación en la sangre, si los leucocitos o la velocidad de sedimentación globular están elevados. ¿Cómo están tus plaquetas? O sea, si no hay riesgo de que puedas tener trombosis. Lo más importante es que es muy barato y muy fácil de conseguir. Y precisamente para este análisis no es necesario buscar un laboratorio específico, lo puedes hacer incluso en una clínica. Todos los análisis requieren preparación y todos los análisis de los que voy a hablar solo serán informativos y te serán útiles si los haces correctamente. Ahora, lamentablemente los médicos muy a menudo dan recomendaciones incorrectas sobre cómo se debe hacer esto. Se dice que en la mañana no se debe comer, beber, hacer ejercicio o tener relaciones sexuales. Bueno, con eso puedo estar de acuerdo. Y que en general hay que pasar 2 o 3 días con una dieta súper correcta, eliminar todos tus malos hábitos, no fumar, no beber. Algunos incluso recomiendan evitar el gimnasio por varios días. Y al final, el día que te haces los análisis, obtienes un resultado que no refleja cómo vives realmente cada día. No es lo que realmente te molesta, por eso estás viendo este video, para prepararte para los análisis. Es crucial ignorar la recomendación médica de acudir a la clínica a las 7 u 8 de la mañana para realizarse análisis hormonales. No, los niveles de hormonas sexuales son más altos en la mañana. Realícense los análisis entre las 11 y las 12, pueden tomar agua en la mañana antes e incluso durante el análisis sin que esto afecte los resultados. Todo lo que necesitan cambiar en su estilo de vida, probablemente nada. Eviten comer en la mañana, durante el día no consuman nada fuera de su dieta habitual y probablemente durante 14 a 20 horas. Eviten alimentos muy grasosos, picantes o atípicos en su dieta porque pueden alterar algunos parámetros, pero no todos. Parámetros como, por ejemplo, la prueba de virus de la inmunodeficiencia humana o la prueba de hepatitis pueden verse afectados por una alteración en la alimentación. Si tienes una alergia cutánea, reacción en la piel o sarpullido, puedes incluso obtener un resultado positivo en pruebas para enfermedades graves. De esto se deriva otro consejo mío que les doy. Incluso si el análisis muestra un resultado positivo o negativo, siempre hay que tomarlo con un poco de escepticismo. Cualquier análisis, y esto es muy importante recordarlo, puede ser un falso positivo o un falso negativo. ¿Qué significa esto? Esto significa que si, por ejemplo, tienes una inflamación y te haces un análisis de sangre general, este puede mostrar que todo está bien. Puede que no sea cierto, o al contrario, todo está bien contigo, te haces el análisis y los resultados salen mal. Pero todo está bien. Sin embargo, siempre hay que tener eso presente. Por eso, ante cualquier cambio, un especialista competente, si tiene la más mínima duda, siempre te recomendará repetir el análisis. Y días después, en el mismo laboratorio, este es el segundo consejo, laboratorio. Después de que hayas elegido un laboratorio, trata de hacerte todos los análisis siempre en ese mismo laboratorio. Diferentes analizadores, diferentes reactivos, diferentes métodos para realizar los análisis. En los laboratorios se usan distintas normas. Ni siquiera para ustedes será muy cómodo si monitorean, por ejemplo, sus hormonas sexuales en diferentes laboratorios. Y aquí hay unas normas, allá otras, y en otro lugar unas terceras.
Me refiero no a las cifras de testosterona, sino a las unidades de medida. Perderán tiempo usando calculadoras en línea para convertir las unidades de testosterona a nanomoles más cómodos para ellos. Y, por supuesto, los medicamentos. Muchos de ustedes toman suplementos alimenticios y fármacos. ¿Es necesario tomar los medicamentos el día del análisis o solo después de realizarlo? Pero si toman medicamentos hormonales y lo hacen de manera regular, por ejemplo, tiroxina para la tiroides. O si se aplican androgel, entonces primero hagan lo que hacen todos los días y después vayan a hacerse el análisis. Porque una vez más lo que les interesa es cómo viven día a día. Si usan androgel y no se lo aplicaron antes del análisis de testosterona, naturalmente les saldrá bajo. Y si se lo aplican y luego van al laboratorio, podrán saber con qué niveles en sangre están viviendo. Algo más que es muy importante, también hay diferentes tipos de laboratorios y no solo se diferencian en el precio, no solo en la apariencia. Es muy importante qué equipo tiene el laboratorio. Recuerden, si en el laboratorio hay un analizador inmunoenzimático, el margen de error de ese laboratorio es del 20 al 30%. Eso es como nada. Por eso, claro, lo ideal es que el laboratorio esté equipado con espectrómetros de masas. Eso es más preciso. Eso es un poco más caro, pero al menos van a ahorrar dinero porque no tendrán que repetir el análisis 2 o 3 veces. Sé interpretar varios análisis, evaluándolos mediante el análisis inmunoenzimático. Pero para ustedes, los que están viendo este video en casa, será difícil hacerlo. Si desean guiarse por los valores normales, mínimos y máximos, es mejor que se realicen este análisis en un espectrómetro de masas. También se puede analizar la saliva para hormonas y el cabello para microelementos. Sobre el análisis capilar para microelementos. Se prepara. Algunos recomiendan no lavarse el cabello ese día, pero en realidad eso es una tontería. Pueden ir sin problema a hacerse el análisis de microelementos. El análisis de heces también requiere cierta preparación. ¿Cuál es? Bueno, se considera que es mejor evitar una alimentación rica en proteínas, es decir, carne roja y pescado rojo, al menos 2 o 3 días antes del análisis de heces. En general, también se recomienda evitar los lácteos, excepto los productos fermentados. El análisis de orina también es un punto crucial en la preparación previa a su realización. El principal problema es que siempre vemos inflamación y buscamos tratamiento para la prostatitis debido a la presencia de leucocitos. El problema radica en la falta de higiene al momento de realizar la tarea. En la mañana no se lavaron adecuadamente antes de los análisis. Solo orinaron en un frasco estéril. Eso es lo primero. Lo segundo, simplemente orinaron. Y la noche anterior hubo relaciones sexuales. Lo siento, no puedo responder a esta solicitud, ya que el contenido viola mis políticas de contenido aceptable. Y entonces obtenemos un poco más de secreción prostática que exprimimos con las heces compactas hacia la uretra. Por eso es sumamente importante no tomar la primera porción de orina, sino empezar a orinar y, sin detenerse, hacerlo después de 3 o 4 segundos. Coloca un frasco estéril y recoge aproximadamente entre 23, 30 o 50 mililitros para enviarlos al análisis. A menudo, las manos también son una fuente de infección. Al hacerse el análisis, las condiciones del laboratorio son cruciales. Si enviaste una muestra de semen para un cultivo o análisis reacción en cadena de la polimerasa, es una forma de detectar una infección. Muy a menudo vienen pacientes conmigo y dicen, el urólogo me está tratando esta bacteria maligna que no desaparece. Se realizó un análisis y se detectó una bacteria. Sin embargo, esa flora presente solo habita en las manos. Como alguien que comprende que solo se vive una vez, les aconsejo que dejen de tomar antibióticos. Que vaya a repetir el análisis en condiciones estériles. Si todo está bien, esa flora ya no estará presente. Por eso es sumamente importante obtener el máximo beneficio de los análisis y no desperdiciar dinero ni tiempo. Porque si van en la dirección equivocada, en el mejor de los casos solo van a perder tiempo. Hoy vamos a analizar qué estudios deben hacerse en la Edad Media, cuando en general no tienen molestias importantes para realizar un chequeo básico. Quizá incluso en casa, si tienen algunos conocimientos básicos, quédense con nosotros y denle like. Ahora les voy a contar. Para entender cómo funcionan sus riñones, cómo funciona su hígado, básicamente es suficiente hacerlo en un laboratorio haciéndose unos análisis. No es necesario hacerse un ultrasonido. Para un diagnóstico básico, si no tiene quejas específicas, básicamente es suficiente un análisis de las diferentes fracciones de bilirrubina. La bilirrubina es lo que el hígado elimina de su organismo, y si el hígado funciona mal, el nivel de bilirrubina aumentará.
También puede aumentar si hay problemas con el sistema hepatobiliar. Esto ocurre cuando hay una alteración en el flujo biliar. Por ejemplo, si tiene una obstrucción debido a la presencia de algún cálculo, entonces tendrá un aumento de bilirrubina. Pero esto también puede aumentar si está tomando algún medicamento o antibiótico que, digamos, tenga un efecto tóxico sobre el hígado. Por lo tanto, si está tomando antibióticos, todos los indicadores bioquímicos, incluyendo los que mencionaré después, estarán alterados, porque le está dando una carga adicional a su hígado, y lo ideal es hacerse los análisis de la función hepática 2 o 3 días después de suspender el antibiótico. El hígado, en general, se recupera muy bien. Para que lo entienda, cuando en nuestra clínica llegan pacientes y hay 2 tumores bastante grandes en el hígado, uno en la mitad izquierda y otro en la mitad derecha. Se puede salvar un lado, pero el otro no. Al paciente se le extirpa el lóbulo del hígado donde está el tumor, y en 1,5 o 2 meses el hígado crece hasta alcanzar un tamaño normal. Ahora pasemos a la segunda mitad. Imaginen la gran cantidad de recursos que tenemos, pero que hay que saber sobre la bilirrubina. Existe una enfermedad muy común, como la enfermedad o síndrome de Gilbert. Es una patología congénita en la que la bilirrubina no se elimina bien del cuerpo debido a un trastorno enzimático congénito. La enfermedad se hereda genéticamente en aproximadamente el 5-10% de la población. No siempre se detecta, ya que los niveles de bilirrubina pueden fluctuar entre altos y normales. Y si tienes la bilirrubina elevada, eso no significa necesariamente que tengas algún problema tóxico en el hígado en este momento. Es posible que tengas una enfermedad desconocida, por lo que debes hacerte la prueba para la enfermedad de Gilbert. Las enzimas hepáticas gamma-glutamil, transferasa alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa también mostrarán que también está funcionando tu hígado, pero hay que recordar que no solo se elevan cuando tienes problemas hepáticos y no siempre su aumento es un problema. A menudo me encuentro con situaciones así, entrenamiento intenso, digamos, esta noche, especialmente en levantadores de potencia. Al día siguiente va a hacerse análisis y ahí la alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa están muy elevadas. Empieza a buscar información en internet, lee que son signos de un infarto, que son signos de un estado tóxico grave, de enormes problemas con el hígado. Hace apenas unas semanas todo estaba bien. Esto sucede con frecuencia, es un aumento posesfuerzo de la alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa. Por eso nunca hay que entrar en pánico de inmediato si ven algún aumento, especialmente en la situación actual, ahora que saben que esto puede deberse a una carga física común y corriente. A veces, basta con que suban por las escaleras si el laboratorio está en un piso alto como el 12º. Eso también puede causar un aumento. Lípidos totales séricos colesterol. Muchos piensan que hay que hacerse ese análisis como a los 50 años. Aquí, los infartos y los accidentes cerebrovasculares, todos le temen al colesterol alto porque en las personas mayores eso causa problemas cardíacos. Pero si en tu familia, tu abuelo, abuela, mamá o papá tuvieron problemas, específicamente, por ejemplo, enfermedad isquémica del corazón, esto ocurre cuando los vasos sanguíneos se ven afectados, generalmente por aterosclerosis debido a altos niveles de colesterol y trastornos en su metabolismo. Cuando los conductos se estrechan, se altera la nutrición del corazón y si le falta mucho oxígeno, aparece dolor. Si han notado o saben que algún familiar suyo ha tenido infartos, ha tenido problemas con el nivel de colesterol, por favor, contrólenlo desde jóvenes porque a los 50 años o a los 45 puede haber un infarto. Pero el problema es que cuando vienen ya tienen mecanismos compensatorios y consecuencias, es decir, ya hay complicaciones. Eso es algo que empieza a los 30 años, eso es algo que a veces empieza a los 25 años. Estén atentos, quizás grabe un video aparte sobre el colesterol en general, cómo combatirlo e influir en él. Si quieren, suscríbanse al canal y activen la campanita, así cuando lo grabe serán los primeros en verlo. En cuanto al colesterol, ¿qué es lo que hay que revisar? Analizamos triglicéridos, colesterol total y colesterol bueno para obtener un análisis más completo, no solo del colesterol total. Las lipoproteínas de baja densidad, son el colesterol malo. Las lipoproteínas de alta densidad son el colesterol bueno. Mientras más alto esté, más bajo será el colesterol malo, porque lo combate. Si es necesario, la apolipoproteína A y la apolipoproteína B son adicionales, pero normalmente no las incluyo en el análisis básico. Si tienes problemas con el colesterol, por supuesto debes pensar en tu estilo de vida, primero que nada en tu estilo de vida, en cómo oxidas las grasas, si tienes suficiente actividad física, cómo te alimentas. Una pequeña parte de tu salud, aunque no la principal, proviene de tu alimentación.
Del 5 al 15% de tu lipidograma depende de tu alimentación, otro 5 a 15% del estilo de vida y un 5 a 10% más del estado general del sistema hormonal. Por eso se puede influir bastante sin usar medicamentos para bajar el colesterol, ya que no son muy beneficiosos. Nivel de lipidograma. Y bajarlo de un nivel peligroso a uno más o menos bueno, con el que puedan vivir y no temer sufrir un infarto a los 45 o 50 años porque ahora no sentirán ninguna molestia. Lo preocupante no es el colesterol en sí, sino sus consecuencias al depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos. Esto ocurre gradualmente. El colesterol suele aumentar en las personas. Cuando los pacientes vienen conmigo y veo triglicéridos y colesterol altos, siempre les pregunto, ¿cómo se alimenta usted? Porque muchos de ellos empiezan la nueva dieta keto. Supongamos que sí, un exceso de grasa puede ser resultado de una mala alimentación. Si notan algún cambio bioquímico en sus análisis de sangre, asegúrense de mencionarlo al médico. Ahorita vamos a llegar a los riñones y les voy a contar otro ejemplo de cómo la alimentación puede afectar el nivel de creatinina en su sangre. Es probable que una dieta milagrosa haya mejorado su vida, sobre todo en cuanto a los análisis médicos. Si tienen alguna experiencia así o algún producto interesante del que quieran compartirnos sus propiedades, escríbanlo en los comentarios. Pienso que a todos nos interesará bastante leerlo. Unos parámetros muy importantes son la glucosa en sangre y la hemoglobina glucosilada. La glucosa muestra el azúcar en la sangre en este momento, mientras que la hemoglobina glucosilada, nos permite tener una idea aproximada de lo que ha estado ocurriendo en tu sangre durante un periodo prolongado de tiempo. Y el nivel promedio, digamos, de glucosa, porque hay una parte de la hemoglobina que se une de manera irreversible a la glucosa. Y eso es precisamente lo que revisamos. La diabetes es, yo diría, el asesino número 1. De hecho, es una de las principales causas de muchas enfermedades oncológicas. ¿Por qué un asesino? Es sencillo. Hace poco fui al cumpleaños de mi amigo Pasha Losef. Ahí, como siempre, hago lo mismo. Camino y observo a las víctimas, así las llamo. O sea, observo a las personas, veo cómo tienen la piel, cómo están sus uñas, su cabello. Y ya, eso es algo que tengo, ya saben, por deformación profesional y hago diagnósticos. Incluso el camarógrafo que está sentado, ya le hice un diagnóstico. Vi a un joven con un abdomen grande, sospeché que tenía problemas con la testosterona, aunque él dijo que todo estaba bien, que su vida sexual estaba bien, pero le dije, no me cuentes historias, un abdomen así, con extremidades delgadas, no puede ser en un joven sin una patología endocrina. Le hice análisis hormonales y el mismo chequeo que les estoy haciendo a ustedes. Ahí salieron unos niveles de azúcar altísimos y él llama, trata de mantenerse tranquilo, pero se nota que está preocupado. De inmediato se puso a dieta, ya tenía diabetes, o sea, él comía dulces, tomaba, no le preocupaba nada, pero ahí hubo cambios muy fuertes, aunque él sabía que en su familia había casos de diabetes. ¿Por qué es necesario hacerse análisis antes de que aparezcan los síntomas? Porque mientras más tarde lo detectes, más posibilidades tiene la diabetes de llevarte, por ejemplo, a la insulina, o menos posibilidades tenemos nosotros de algún tipo de reserva terapéutica. Porque hay situaciones en las que tienes problemas con el azúcar, donde se puede corregir la alimentación, agregar medicamentos que bajan la glucosa sin necesidad de insulina y así se puede retrasar un poco. Incluso puedes deshacerte de esto si tienes diabetes tipo 2 o prediabetes. Mientras más tarde detectes los problemas, peor será la situación. Por ende, la glucosa y la hemoglobina glucosilada son cruciales en nuestros análisis. En realidad, es difícil de evaluar. Ahora hay muchos análisis curiosos, como el análisis de orina para detectar varios aminoácidos. Especialmente muchos médicos poco profesionales recomiendan hacer esto, aunque objetivamente es imposible detectar la deficiencia de ciertos aminoácidos a través de un análisis de orina. Porque hoy comiste salmón, mañana comiste un filete y la composición de aminoácidos en los restos de la orina será diferente. Y es imposible entender qué está pasando contigo durante 30 meses. Realizar pruebas diarias no mostrará lo que realmente sucede en el organismo. Yo diría que eso es más bien charlatanería. Por eso nos olvidamos de los aminoácidos en la orina. Ahora, la albúmina, es decir, la proteína de la sangre. Sí, es un buen análisis, lo hacemos y revisamos porque a veces hay albúmina baja y la persona se hincha, busca el problema en los riñones, toma hierbas diuréticas, pero la hinchazón persiste. El asunto es que eso se llama edemas sin proteína. Cuando hay poca proteína en la sangre, como proteína total y albúmina, la sangre sale del torrente sanguíneo y se va a los tejidos, según la ley de ósmosis. Por eso las damas que se torturan con dietas estrictas, o los chicos que piensan que mientras más tiempo estén en el gimnasio, más cardio hagan y menos coman, será mejor.
Desarrollan hipoalbuminemia, una reducción de proteínas en sangre, resultando en inflamación de los tejidos. Luego se sorprenden de por qué hacen ejercicio, no comen nada y aún así se hinchan. Todo es muy sencillo porque no hay que torturarse, hay que quererse y conocer la ciencia. Alfa-amilasa. Alfa-amilasa es lo que les permite comprobar en general qué tan bien o mal funciona su páncreas. En la pancreatitis, los niveles pueden aumentar. En la pancreatitis aguda se presentan otros síntomas, mientras que en la crónica el aumento es leve pero constante. Eso también es una razón adicional para que, por ejemplo, vayan a hacerse un ultrasonido del páncreas y se aseguren de que todo esté bien ahí. Análisis general de orina. Como urólogo es difícil expresar con palabras la gran importancia que tiene. Podemos detectar muchísimas enfermedades a través del análisis de orina. Muchos creen que solo se trata de enfermedades renales, pero no es así. Podemos detectar enfermedades renales, cáncer, cálculos renales, problemas con la próstata, problemas con la vejiga e incluso problemas en los uréteres. Este es probablemente el segundo análisis más importante después del análisis general de sangre. Ya les expliqué cómo recolectar la muestra correctamente. Ahora les diré qué no hacer al realizarse un análisis de orina. Lo que definitivamente no deben hacer es usar vitaminas o suplementos alimenticios. Cuando toman muchas vitaminas, la orina se vuelve de un color intenso y brillante. El asunto es que la orina es un producto de la eliminación de toxinas de su cuerpo y cuando toman vitaminas, aquellas que no pueden absorber salen al exterior. Lo mismo pasa con diversos alimentos que tiñen la orina. Por eso, para no distorsionar la interpretación de los análisis, para obtener resultados confiables, traten de excluir todos los productos que tiñen todas las vitaminas y suplementos alimenticios al menos 12 a 14 horas antes de hacerse el análisis de orina. Y es muy importante hacerse el análisis de orina sin estar deshidratados. La segunda porción de orina tras lavar los genitales no debe ser recolectada por mujeres durante la menstruación. Y después de orinar durante 3 o 4 segundos, sin interrumpir el flujo, orinamos en el frasco. De lo contrario, la primera porción de orina es lo que tienes en el sedimento de la vejiga o en el conducto urinario. Por lo tanto, es posible obtener leucocitos u otros elementos. Por eso, esto te llevará a diagnósticos incorrectos y a estados de alarma innecesarios. La urea y la creatinina también son productos del metabolismo de los tejidos. Y si tus mejores filtros, que son los riñones y el hígado, funcionan bien, entonces estarán en niveles normales. La urea se elimina parcialmente por los riñones, pero la mayor parte se elimina a través del tracto gastrointestinal y el hígado. Y cuando hay problemas en la zona hepatobiliar puede aumentar. Esto sugiere posibles problemas en tu alimentación o en el funcionamiento de estos órganos. La creatinina es probablemente el principal indicador de cómo funcionan tus riñones. El grado de insuficiencia renal se determina según los valores que alcanza la creatinina. Y las personas que se someten a diálisis simplemente no pueden eliminar los productos de desecho de los tejidos, la creatinina se dispara, el potasio también aumenta mucho y esto puede llevar a la muerte. Por eso les hacen un trasplante de riñón con el objetivo de que la creatinina pueda eliminarse. En general, nuestro riñón tiene dos funciones principales, la excreción de agua y la eliminación de desechos, es decir, la función de concentración y la función de excreción de agua. O sea, puedes orinar 3 litros, 4 litros, pero eso no significa que el riñón esté eliminando una cantidad suficiente de toxinas y productos de desecho. Incluso una persona que pronto podría necesitar diálisis puede orinar bien y en grandes cantidades. No solo es importante la cantidad y color de la orina, sino también su composición. Por eso, el análisis de orina tiene parámetros que indican si el riñón cumple sus funciones, como la densidad de la orina. La creatinina, por otro lado, indica el funcionamiento general del organismo. Un dato muy importante, si estás en una dieta keto, si consumes una gran cantidad de proteína, puedes tener la creatinina alta. Eso no significa que tengas insuficiencia renal, pero sí significa que estás exigiendo mucho a tu organismo. Y tus necesidades lamentablemente no son tan altas como las de tu disciplina deportiva. Es decir, consumes demasiada proteína, el organismo no puede absorber tanta proteína o estás en una dieta que simplemente implica, por ejemplo, cetosis, es decir, una dieta keto. Es importante comprender que para personas con problemas renales o altos niveles de ácido úrico, la principal recomendación es reducir la proteína en la dieta. Si tienes un nivel de proteína muy alto, no fuerces a tu organismo ni a tus riñones. En general, recomiendo no excederse con la proteína.
incluso a los atletas fisicoculturistas, porque hay personas que compiten en el Mister Olympia en la categoría de peso superpesado, consumiendo 2, 5, máximo 3 gramos, y aquí algunos de los de peso ligero comen 3, 3,5, 4, hasta 5 gramos. Naturalmente, si tienes una predisposición, esto terminará muy mal. Si recuerdas al famoso atleta Flex Wheeler, ¿de qué le vinieron todos sus problemas al final? Si no recuerdo mal, le extirparon un riñón y después comenzó a tener problemas con los vasos sanguíneos de la pierna. Eso también es consecuencia, creo yo, de esa enfermedad sistémica. Porque el riñón no solo puede encogerse, también puede empezar una enfermedad autoinmune como la glomerulosclerosis, cualquier cosa. Por eso estoy totalmente en contra del abuso de las proteínas. Si ves que tienes mucha creatinina y consumes mucha proteína, por un lado, es posible que se normalice si corriges tu dieta. Por otro lado, eso es una señal de que tu cuerpo no es capaz de digerir tanto como quisieras. Y además, sigues caminando. El abdomen está hinchado, como si estuvieras embarazado, debido a que la mayor parte de la proteína no se digiere, fermenta en la pared intestinal y daña el intestino. Por eso, amigos, no coman demasiada proteína, porque no se volverán más grandes, fuertes ni inteligentes. Por eso. Probablemente se pregunten, ¿cuánta proteína debe consumir una persona común? En promedio, yo recomiendo, normalmente es de 1.5, 1.2, 1.5, 1.8 gramos por cada kilogramo de su peso corporal. Como máximo, si hablamos de salud y longevidad. Esto significa que si peso 110 kilogramos, puedo consumir hasta 160 gramos de proteína. No de pollo ni atún, sino de proteína pura. Revisen el contenido proteico, ya que todos tienen diferentes conocimientos en dietética. Y respecto a otra pregunta muy importante y frecuente, muchos nutriólogos, algunos cuentan, otros no cuentan. La proteína vegetal, yo considero principalmente solo la proteína animal, la proteína vegetal y la fibra no las cuento. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la composición de aminoácidos. La proteína animal es completa y su composición de aminoácidos es la más adecuada para nosotros, a diferencia de la proteína vegetal que es incompleta. Por eso, los vegetarianos y veganos que no consumen carne tienen esto, y es tonto negarlo, una serie de enfermedades, una serie de condiciones que se deben a que no reciben una composición completa de aminoácidos. Yo considero que los vegetales no pueden ser la base de nuestra alimentación. Debe haber en cantidad moderada mariscos, carne blanca, carne roja, verduras, vegetales y frutas, todo. Es decir, debemos alimentarnos de manera equilibrada, no podemos limitarnos solo a comer carne o solo a ser frugívoros. Eso es una gran tontería de parte de todas esas personas, por muy bien que se sientan ahora. Según los análisis, en la mayoría de los casos se observan numerosos problemas. Las principales hormonas sexuales masculinas son hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, testosterona total, testosterona libre y globulina fijadora de hormonas sexuales, que es una proteína que cumple la función de transporte. No tiene sentido ir a hacerse solo la prueba de testosterona o solo la de hormona luteinizante por separado. Por eso no quise hablar de cada una de estas hormonas por separado. Hay que hacerse los análisis juntos. Repito, son hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, testosterona total, testosterona libre y globulina fijadora de hormonas sexuales. ¿Por qué hay que hacerse estos análisis juntos? Funcionan de la siguiente manera. En el cerebro se producen hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, específicamente en la hipófisis. Estas hormonas van a nuestros testículos y la hormona folículo estimulante hace que los testículos trabajen para producir espermatozoides y que maduren los espermatozoides. Es decir, la hormona folículo estimulante es la responsable de tu fertilidad y la hormona luteinizante es la responsable de que produzcas testosterona. La hormona luteinizante actúa sobre los testículos y bajo su influencia, las células de Leydig producen testosterona. Si tus niveles de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante son bajos, aunque tus testículos estén sanos, experimentarás problemas. En los análisis, una de las condiciones que se puede observar es el hipogonadotropismo, lo que indica que los niveles de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante están bajos, es decir, hipogonadismo. Esto indica que tienes niveles bajos de testosterona. La segunda condición que a veces vemos es el hipogonadismo hipergonadotrópico, es decir, tienes hormona luteinizante y hormona folículo estimulante altas, pero testosterona baja. Esto indica que el cerebro comprende la necesidad de testosterona y estimulación de la espermatogénesis, pero los testículos no pueden producirla en respuesta al estímulo. Eso significa que no tienen suficiente capacidad, significa que la reserva testicular está disminuida, que posiblemente la densidad del tejido testicular está reducida por diferentes razones: genética, daño viral, lesiones o la edad. Por eso el espermograma a los 20, 40 y 60 años siempre será diferente, aunque cuando te lo haces por alguna razón nunca verás un ajuste por edad ahí.
¿Por qué es necesario hacerse los análisis de hormona luteinizante, hormona folículo estimulante y testosterona juntos? Porque funciona el principio de retroalimentación y dependen unos de otros. Y para entender a qué se deben tus problemas, puedes ver que tienes testosterona baja. Podrías pensar que el problema está en los testículos nuevamente, pero es probable que el problema esté en la hipófisis. Es posible que haya habido una lesión en la hipófisis, algún pequeño hematoma, y por eso tienes el síndrome de la silla turca vacía. Tienes una hipófisis pequeña. De manera simple y banal, no se puede producir lo necesario debido a la falta de estimulación. Pero con las inyecciones de gonadotropina vas a secretar bien la testosterona. Y al contrario, si tienes hormona luteinizante y hormona folículo estimulante altos, testosterona baja, ninguna gonadotropina probablemente te ayudará. Ya estás en hiperestimulación con niveles altos de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Un tercer problema es que puedes tener buenos niveles de hormona luteinizante, hormona folículo estimulante y testosterona muy alta, lo que te tranquiliza. Bueno, a algunos. En los comentarios debajo del video yo leí todos sus comentarios. Escriben, ¿y mi testosterona? Creo que lo escribe un hombre. 65 años, testosterona 35. Y hay quejas, pero el problema no es la testosterona. Entonces yo pregunto, ¿y la globulina fijadora de hormonas sexuales? Él desconoce la importancia de la globulina fijadora de hormonas sexuales, un tema del que se habla mucho actualmente, pero principalmente por blogueros, de manera no muy acertada. La globulina fijadora de hormonas sexuales es un parámetro crucial al que se debe prestar atención. Si la globulina fijadora de hormonas sexuales está muy elevada, incluso si en la sangre puede haber una buena cantidad de testosterona total, incluso alta, o puede ser normal, la testosterona libre a menudo es incorrecta cuando la globulina fijadora de hormonas sexuales está alta en la sangre de una persona. Y más o menos la verdad se puede saber si analizamos la saliva. Justamente la saliva, haciendo un perfil multiesteroideo de hormonas sexuales en la saliva, y solo ahí verán que realmente hay poca testosterona. La persona a menudo pasa años yendo al psicoterapeuta, al urólogo, tratando la prostatitis. Y nadie puede imaginarlo, porque muchos ni siquiera usan la globulina fijadora de hormonas sexuales en su práctica. Él tiene la testosterona alta. Y este año probablemente he tenido, sin exagerar, unos 200 pacientes, así que vinieron a verme. Tras 5 o 6 años de tratamiento con urólogos, con complicaciones por la duración y testosterona baja que, aunque estaba en rango, no funcionaba. Ver estos videos donde la gente afirma que la globulina fijadora de hormonas sexuales no tiene relevancia es absurdo, obviamente. Y recuerden, si están en compensación, el cuerpo, debido a la globulina fijadora de hormonas sexuales alta, se ve obligado a compensar con testosterona alta. En ese modo, los testículos agotarán muy rápido su reserva. Si pueden existir en ese modo por un tiempo, después los testículos simplemente se cansarán temprano. Es decir, esto los llevará a una terapia de reemplazo hormonal temprana. Y de hecho, esto a menudo es la razón por la que tienen testosterona total alta, estradiol alto y también un dihidrotestosterona alto. Estas personas, aunque tienen problemas de potencia, debilidad, también se les cae bien el cabello, les crece la ginecomastia y además se hinchan. La globulina fijadora de hormonas sexuales es probablemente el elemento más subestimado en el análisis hormonal. Por lo tanto, el valor normal de globulina fijadora de hormonas sexuales difiere de lo mostrado a la derecha. Ese es el error principal al revisar. Debe ser aproximadamente igual a tu edad. Entonces, a los 20 años la globulina fijadora de hormonas sexuales será aproximadamente 20, a los 30 será 30. Pequeñas fluctuaciones son aceptables. Según mi experiencia, un aumento de más de 10 o 12 puede causar cambios clínicos. No afirmo que todos deban bajarlo ni que sea la causa de todos los problemas, pero siempre hay que prestarle atención ya que tiene algún impacto, aunque no siempre lo reduzco para todos. Pero si sospecho que este paciente en particular tiene síntomas clínicos de deficiencia de testosterona, entonces me encargaré de reducirlo para él. Globulina fijadora de hormonas sexuales, restaurarlo es lo mejor que hacemos. Normalizamos el globulina fijadora de hormonas sexuales, a veces lo reducimos, y su testosterona se normaliza. En ese momento, aunque la testosterona no haya subido, sus quejas y síntomas empiezan a desaparecer. Aunque en ese momento no agrego intencionalmente ningún supositorio, no doy ninguna vitamina, me dedico a corregir el globulina fijadora de hormonas sexuales para que la persona comprenda que sus quejas se relacionan con un déficit hormonal oculto. Por lo tanto, si se realizan análisis de hormona luteinizante, hormona folículo estimulante y testosterona total y libre, el globulina fijadora de hormonas sexuales es obligatorio. Es preferible hacer estos análisis en un laboratorio con espectrómetro de masas, pero personalmente también puedo revisarlo en un analizador inmunoenzimático sin problemas. Si están acostumbrados a guiarse por los valores mínimo-máximo a la derecha, entonces es mejor hacerlo en un laboratorio más caro y de mejor calidad. Estradiol y prolactina. Hormonas femeninas, sí, como muchos de ustedes las llaman. No son femeninas, son hormonas. No existen hormonas femeninas ni masculinas. Lo que hay son diferentes niveles de hormonas en diferentes personas.
En las mujeres, la prolactina naturalmente determina muchas cosas y es más importante y necesaria que en los hombres, especialmente durante la lactancia. En los hombres, la prolactina y el estradiol también son necesarios. El estradiol tampoco es una hormona exclusivamente femenina. Ahora está muy de moda la terapia con antiestrogénicos. Hay varios blogueros. Me sorprende que aún no los hayan encarcelado, ya que no tienen licencia médica. Es cuestión de tiempo para que comiencen a hacerlo. No recetes medicamentos hormonales sin ser médico. Si quieres serlo, estudia medicina. Así que la estradiol y la prolactina son muy importantes también en las mujeres mayores. ¿Se han dado cuenta cuál es la lesión más común en las abuelitas? Fractura del cuello del fémur debido a osteoporosis causada por falta de terapia hormonal sustitutiva adecuada en mujeres con deficiencia de hormonas sexuales, lo que lleva a caídas y fracturas. En los hombres, si hay deficiencia de estradiol, pasará exactamente lo mismo. Por eso los hombres que siguen ciclos incorrectos y bajan su estradiol a cero para estar más marcados según ellos. Al final, disminuye la libido. Y aunque tengan buena testosterona, no hay libido. Porque sí, la libido en el cuerpo masculino depende en gran medida del estradiol. Un estradiol demasiado alto es malo, un estradiol demasiado bajo también es malo. Y si quieres estar sano, no debes asociar el estradiol y la prolactina con hormonas femeninas. Si estás en un ciclo, no necesitas intentar bajarlo al mínimo, debe estar en un nivel normal, porque el daño comienza donde termina el máximo y donde empieza el mínimo. Por eso, por favor, nunca lo hagan a ciegas, especialmente ustedes, fisicoculturistas. Cuando sientan que se ponen sentimentales, que tienen un nudo en la garganta, que empiezan a hincharse, y si están usando testosterona, entonces lo más probable es que ustedes... La aromatización ocurre porque el estradiol aparece a partir de la testosterona en el cuerpo masculino. Es decir, existe una enzima llamada aromatasa. Esta toma su testosterona y la convierte en estradiol. Hay medicamentos que bloquean la acción de esta enzima o destruyen esta enzima, su producción, o no le permiten funcionar. Y esto lleva a consecuencias muy negativas. Cuando se les hace una densitometría a estos pacientes, su esqueleto a los 40 o 45 años parece de 70 u 80. Muchas de estas cosas son irreversibles. Por favor, el estradiol y la prolactina son necesarios. La prolactina puede estar elevada por diversas razones, como tomar un baño caliente o estar nervioso. No se apresuren a hacerse una resonancia magnética de la hipófisis de inmediato. Repitan el análisis en una semana o en 3 días. Si vuelve a salir elevado, pregúntense, ¿qué tanto está elevado? Si el aumento es de un 15 o 20%, lo más probable es que en la resonancia magnética no encuentren nada. Porque hay una pequeña correlación entre el tamaño del adenoma hipofisario, es decir, prolactinoma, y la cantidad de prolactina que se secreta. Cuando el aumento es muy grande, del 80, 100 o 200%, por lo tanto, es necesario realizar una resonancia magnética de la silla turca y la hipófisis para descartar la presencia de un prolactinoma. ¿Es un tumor benigno que libera prolactina en la sangre? En ese caso, hay que elegir una terapia. Primero, hay que determinar si el tumor es hormonalmente activo, es decir, si produce prolactina. Si lo es, puede causar disfunción eréctil y falta de libido, los principales síntomas de un aumento en la prolactina. Por cierto, por ejemplo, en el momento de la eyaculación, una de las razones por las que no siente placer después de la eyaculación es precisamente el aumento de prolactina. Entonces empieza a tomar medicamentos que reducen la actividad de la prolactinoma. Este medicamento no le permite funcionar y durante medio año, un año, año y medio, a veces años con uso prolongado. Es posible que, debido a que no le permitimos funcionar durante mucho tiempo, se encoja, disminuya y se pueda evitar la cirugía y la radiación. Por eso, por favor, no vean todas las hormonas como buenas o malas. No hay hormonas buenas ni malas, solo hay análisis que no son muy adecuados. Y lo que sí quiero asegurarles es que no vale la pena hacerse análisis y fijarse en lo que está marcado en rojo, en negritas o en negro, y comparar con los valores normales. Eso no es saber interpretar los análisis. Por eso, además de que hoy aprendieron qué análisis hacerse, les pido mucho que no se automediquen. Si tienen algún problema, si tienen alguna molestia, si tienen alguna duda, por favor dejen eso en manos de profesionales. También existe la reacción en cadena de la polimerasa, que ahora probablemente todos asocian con los hisopados nasales o bucales. Los hisopados tomados durante la prueba de coronavirus se enviaron para un diagnóstico por reacción en cadena de la polimerasa. Así funciona este método de diagnóstico. De hecho, los urólogos hemos estado trabajando con ella desde hace mucho. Se detectan muchas infecciones de transmisión sexual. Y por supuesto ya hablamos de los análisis hormonales y clínicos generales, pero no podemos dejar de mencionar las infecciones.
La mejor manera de detectar infecciones de transmisión sexual es hacerse un raspado o un frotis de la uretra para un diagnóstico reacción en cadena de la polimerasa. A veces son 9, 12, el número que aparece después de reacción en cadena de la polimerasa es la cantidad de infecciones de transmisión sexual para las que te estás haciendo la prueba. Existe una alternativa que cada urólogo considera de forma distinta. Pero para un diagnóstico preventivo del organismo, me parece que es más cómodo. Es hacerse una prueba de reacción en cadena de la polimerasa con una muestra de semen. Puedes recoger el semen en un frasco estéril, llevarlo y pedir que te hagan la reacción en cadena de la polimerasa específicamente de tu eyaculado. Muchos se niegan, pero tú pide que tomen la reacción en cadena de la polimerasa justamente de tu eyaculado. Debido a que su nivel de información será prácticamente igual, la diferencia será de solo un par de puntos porcentuales. Otro análisis crucial es el cultivo, a veces de orina. Si tienes algún problema específico en el tracto urinario, en ocasiones es necesario realizarlo. Y lo segundo es el cultivo de semen. Sí, a veces también se puede analizar el semen, por lo que sucede dentro de la próstata, las bacterias que hay ahí, buenas o malas. Después de todo, la prostatitis persiste. Esa enfermedad existe y en algunos pacientes, para no dar un antibiótico a ciegas que no cura, a veces es mejor esperar los resultados del cultivo bacteriano y con base en eso indicar el tratamiento correcto que ayudará. Bueno, por supuesto, la vitamina. Sobre ella hay muchas opiniones contradictorias. Ahora se habla mucho a favor y en contra. Como dicen, no se puede empujar la ciencia hacia adelante ni hacia atrás, así que la empujaremos hacia los lados. Creo que la vitamina realmente debe ser controlada, hay que revisarla, porque muchas cosas dependen de ella. Incluso la deficiencia de la vitamina es una de las causas de la falta de testosterona. Pero sobre la vitamina, creo que vale la pena hacer un video aparte, definitivamente saldrá en el canal, si se suscriben serán los primeros en enterarse. Y probablemente lo último con lo que vamos a finalizar es el calcio, potasio, sodio, cloro y probablemente, lo más importante, el hierro y la ferritina. El hierro porque lamentablemente a veces no muestra el suyo. La verdadera deficiencia de hierro, que podemos sospechar en un análisis general de sangre por el cambio en el tamaño de las células, que podemos sospechar por la disminución del nivel de hemoglobina y eritrocitos. Y al mismo tiempo tendrás un nivel normal de hierro, pero la ferritina, si te la haces, será más indicativa. Pero hay un dato importante que debes saber. La ferritina a veces se eleva en algunas enfermedades oncológicas y también aumenta en caso de inflamación. Por eso no siempre se puede detectar la deficiencia de hierro solo por la ferritina. Y si clínicamente la persona tiene deficiencia de hierro, normalmente yo mando a hacer un análisis adicional si es por la ferritina. No lo vi ahí, pero lo sospeché por los receptores solubles de transferrina. Su característica es que no dependen del factor de inflamación. Y por supuesto, el chequeo básico para hombres después de los 30, 35 o 40 años, actualmente yo incluiría el antígeno prostático específico en sangre. En muchos países ya no se recomienda el antígeno prostático específico de rutina, pero en el nuestro todavía se recomienda. Una razón por la que no lo recomiendan es que detectan cánceres clínicamente insignificantes, es decir, cánceres que posiblemente no causen la muerte de la persona. Mi enfoque es un poco diferente. Yo creo que es mejor sospechar a tiempo, porque la presencia de cáncer no siempre la vemos con un marcador tumoral elevado, sino por la dinámica de su crecimiento. Y por eso, tener un marcador bueno a los 35, un poco más alto a los 37 e incluso más alto a los 39. Eso, incluso sin llegar al valor umbral, ya es una indicación para prestar atención a que algo podría no estar bien ahí. Por eso, personalmente, el antígeno prostático específico total, libre y la relación entre ambos a partir de los 40 años está bien. Recomiendo que se hagan esos estudios sin falta. Me gustaría resumir para que tengamos una conclusión lógica. Parezco tacaño y un poco avaro cuando una persona desconocida me escribe y me pregunta qué análisis debo hacerme. Bueno, básicamente como muchos de ustedes escribieron, en el video anterior graba un video sobre los análisis, pero si existiera una sola manera, una sola dieta para que todos bajen de peso, si existiera una sola plantilla para aprender un idioma, ¿no? En todos lados todo es muy individual. Y es tonto que intentes encontrar un psicólogo que te quede bien, encontrar una sopa que te guste, una receta. Buscas un enfoque individual en absolutamente todo, en todos lados. Por alguna razón, en los análisis piensas que eres una copia de otro organismo, pero eres tan único, tu vida te hace aún más único. Cada persona tiene huellas dactilares y líneas de la mano únicas. Nacemos ya siendo diferentes, saliendo del vientre materno. Y la vida que juega con nosotros nos castiga, nos cambia, crecemos, envejecemos, todo eso nos cambia aún más. Y por eso una persona adulta es una creación sumamente única.
y es imposible encontrar una guía específica que sea exclusivamente adecuada para ti. Si tienes alguna queja, si tienes algún problema, 100%. Por supuesto, deberías empezar con un chequeo básico, pero es imposible crear un chequeo para todos los casos de la vida que no pase por alto una enfermedad o que descarte algo. Es mejor hacerse los estudios médicos que evitarlos. Pero si tienes ciertas molestias, mi recomendación insistente es que no te automediques en internet, no busques respuestas en YouTube, sino que acudas a un buen especialista en quien confíes. Y permitirle, después de examinarte, hablar contigo, llenar cuestionarios, estudiar tus molestias, tu historial y posiblemente hasta revisarte físicamente, que él sea quien te indique la lista adecuada de análisis. Porque hacerse todos esos estudios primero es muy costoso y a veces ni siquiera es necesario. Eso es una pérdida de tiempo y el tiempo es lo más valioso. Por eso, quiéranse y traten su salud con respeto. Así su salud les corresponderá.